Buenos amigos, seguimos con este programa especial de Propuesta de la Noche, esta vez analizando la economía, el impacto que tuvo la economía durante el año 2021 que recién termina, y estamos con Antonio Siriaco, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y nuestro editor económico, nuestro comentarista económico aquí en Propuesta de la Noche, don Henry Ebrard. Bueno, le comentaba que hemos tenido una inflación bastante alta en la República Dominicana este año. Los niveles de inflación son históricos, de acuerdo a lo que ha informado el propio Banco Central de la República Dominicana. Todo esto provocado por la crisis de la pandemia, pero también lo que se ha originado, lo que se ha dado en llamar la crisis en la cadena de suministro, escasez y alza en la materia prima, dificultades en el transporte marítimo de esta materia prima hasta los puntos de destino. Es decir, esta situación que ustedes están vislumbrando, ¿hasta dónde cree que pueda impactar en la economía dominicana? Porque no se ven señales claras de que, por ejemplo, en el caso de la crisis en la cadena de suministro, pueda haber una solución en el corto plazo. Mira, Manuel, yo pienso que el tema de la disrupción, vamos a decir, en la cadena de suministro y el surgimiento de cuellos de botellas, de atasco, taponamiento con los contenedores, en los muelles, todo eso, esa situación tiene un proceso de convergencia lento. Posiblemente el próximo año, incluso todavía la primera mitad del año 2022, estaremos viendo esa situación. Sin embargo, si tú te pones a observar desde los inicios hasta la fecha, ha habido un proceso lentamente de convergencia y de esos precios a nivel internacional vienen cediendo. Porque lo que ocurrió con la pandemia sencillamente dislocó los mercados de trabajo. Mucha gente, por ejemplo, se fue al teletrabajo y no han querido volver otra vez. Otros se jubilaron, jubilación anticipada. Y todo eso generó cuellos de botella, una disminución importante en la oferta. Y con el plan de vacunación, entonces lo que ocurrió fue un incremento de la demanda. Esa diferencia entre una demanda muy grande con una oferta pequeña provocó incrementos en los precios y además con el tema de los contenedores. Ahora, eso ha venido poco a poco resolviéndose. Hay otro componente que yo creo que es al que hay que también hacerle mucho caso para los próximos meses, es el tema de la cantidad de estímulo que se dio en todo el tema de la pandemia. Y esos estímulos hay que recogerlos. Y esa es la preocupación básicamente de los bancos centrales, porque lo otro no lo controlan. Lo otro es un proceso básicamente que se tiene que dar lentamente de parte de la parte productiva, vamos a decir. Pero el tema monetario, que es un tema que genera preocupación en los bancos centrales en los países desarrollados. En el caso de la República Dominicana, tú te pones a ver la inflación subyacente, que es aquella que tiene que ver con el componente monetario, también es alta. Estamos hablando de 6.63, creo que es la última información. La más alta la más alta desde marzo del 2009. Desde el marzo del 2009. Entonces, ahí es donde viene el cambio en la política monetaria. Ahí es donde viene el cambio en la política de referencia a los bancos centrales, que van a endurecer todo el tema del costo del dinero. Eso parece que va a seguir, porque también, como decía Henry, hay cuando los bancos centrales a nivel internacional, la Reserva Federal, el Banco de Europa, el mismo Banco de Inglaterra, que ya incrementó su tasa de política monetaria en alrededor de 15 puntos básicos, todo eso obviamente que envía la señal para países emergentes de que las tasas de interés tienen que incrementarse. Entonces, es una disyuntiva. Tú puedes tener un impacto y ceder un poco con la inflación de origen monetario, pero la otra inflación, que es una inflación más estructural, hay que esperar que los países y los mercados
comiencen un proceso de convergencia y de adecuación entre la oferta y la demanda. Y hasta que eso no ocurra, obviamente vamos a tener esas tensiones en la inflación importada. Ahora, hay un elemento importante que es una buena noticia, que es que los precios del petróleo y de los combustibles han venido disminuyendo. Y eso le ha quitado presión, obviamente, y posiblemente en los primeros meses del próximo año le quite presión al gobierno porque va a disminuir la factura petrolera. De manera que hay que esperar, ver el comportamiento, pero sí me preocupa el tema de la inflación de origen monetario. Antonio, yo creo que con este tema de la inflación va a haber dos formas de poder vencerla o contenerla el año que viene, y ninguna de las dos es simpática para la República Dominicana. Porque o bien, que probablemente la mejor solución es que siga el Banco Central incrementando paulatinamente la tasa de interés, y me atrevería a pensar de que viene otro incremento ahora con la reunión de final de diciembre. Ya Estados Unidos, como tú lo dijiste, ¿no?, anunció para los próximos 3 años 8 incrementos, 3 en el 22, 3 en el 23, 2 en el 24. Eso obliga prácticamente a la República Dominicana a hacer lo mismo, al igual que otros países. Eso ayuda, pero obviamente tiene un impacto que todas las deudas que no están con una tasa fija, pues van a tener un incremento relativamente importante del pago de intereses, y eso puede frenar efectivamente la economía. Ahora, peor sería de que se resuelva el tema de la inflación porque baja la demanda a nivel global, porque eso sería la confirmación de que en vez de recuperarse la economía, entonces la economía está marchando atrás por el tema del COVID. O sea que yo espero que efectivamente se resuelva más bien con el manejo de la tasa de interés, y casi yo preferiría, yo espero que los precios del petróleo se mantengan el año que viene arriba de 70, porque si no, quiere decir que entonces la economía está caminando hacia atrás, lo cual tarde o temprano termina siendo una mala noticia para la economía dominicana. Bueno, en términos de expectativas para el 2022, uno podría decir que las exportaciones han tenido un buen comportamiento en este 2021. Es decir, exportaciones de zona franca han sido récord. Y en el caso del turismo ha habido una recuperación igualmente importante en un sector que había caído a niveles dramáticos. Inmediatamente viene a registrar cifras récord de afluencia a la República Dominicana. Pero tenemos el fenómeno del Omicron, que ha resurgido en Europa y en Estados Unidos. Y esto indudablemente que tendrá consecuencias en ambos sectores, tanto en las exportaciones como en el turismo. Vamos a ver, en sentido general, ¿cómo ven ustedes las perspectivas económica para la República Dominicana, dando un vistazo rápido al contexto internacional? Bueno, yo pienso que el tema de la inflación va a ser un tema que estará presente en el próximo año 2022. Yo creo que va a haber también, por un efecto de normalización, una especie de moderación del crecimiento de la economía. Evidentemente que este año la economía terminará con 2 dígitos, pero el próximo año posiblemente las proyecciones indican que va a haber una gran moderación, un crecimiento entre 5 y 5.5. Hay que darle seguimiento al tema de la nueva variante, hay que seguir profundizando todo el tema del plan de vacunación. Es el mecanismo en la cual nosotros debemos seguir blindando la economía, y siempre he pensado que ha sido y será la mejor política económica, pero también con esa moderación que va a tener la economía y con esa proyección y esa meta de crecimiento, con más razón la política fiscal tiene que ser mucho más activa. Tiene que compensar todo ese tema ya de una política monetaria que no será acomodaticia, va a ser más restrictiva. Entonces viene la política fiscal como un mecanismo de mantener una compensación
aumento importante para el próximo año de la inversión pública, y eso es lo que va a permitir en cierta manera un proceso de convergencia de las metas de crecimiento que podemos nosotros trazar. De manera que el próximo año también es el año ya donde nosotros podemos comparar un año con respecto al otro año. El año 2020 fue un año obviamente muy atípico. El año 2021 que culmina es un año de recuperación, pero ya el año 2022 es un año de una gran moderación, y evidentemente tiene que haber tener una política fiscal mucho más activa. Sí, se va a volver, se supone, ¿verdad? Lo que se espera es que sea un año mucho más normal que el año 2021, donde todo nos sorprendió la inflación, nos sorprendió el tipo de cambio, nos sorprendió la fiscalidad, nos sorprendió remesas, exportaciones, en fin de cuentas, bueno o mal, fueron muchas sorpresas. Todo deja indicar que el 2022 va a ser, aunque menos brillante, definitivamente, va a ser como un regreso a cierta normalidad. En términos de crecimiento del PIB, el presupuesto tiene contemplado crecer un 5.5% la economía, aunque Standard & Poor's en su última evaluación habla de una tasa de un 6%. Yo me atrevería a pensar de que si se confirman esos temores del tema de la inflación y del tema del COVID, quizás estemos más cerca de 5 que de 6%, pero va a haber una variable, como lo dijo Antonio, positiva, a diferencia del 2021, que es la inversión pública. Yo creo que en la medida en la cual se va a poder hacer una buena ejecución, inclusive desde el mismo inicio del año, eso pudiese ayudar a compensar la disminución de las remesas y la disminución quizás de las expectativas en el turismo. Ahora, en cuanto a inflación, me parece un poco optimista el escenario del presupuesto 2021, porque habla de una tasa promedio de un 5%. Lo veo un poco bajo. De hecho, Standard & Poor's tiene una tasa un poquito superior en cuanto al tema de la inflación para el 2022, porque habla de un 6%. En cuanto al tipo de cambio, pienso que el movimiento que ha iniciado en octubre de una devaluación paulatina, pero muy moderada, va a seguir en la medida en la cual efectivamente, mira, suben la tasa de interés. Eso va a ayudar a quitarle presión a la devaluación sobre el tipo de cambio, por lo que, mire, el presupuesto oficial proyecta para el 2022, para el cierre, una tasa ligeramente arriba de 60 por uno. Standard & Poor's habla de 60,42. Yo tengo 60,75. Yo creo que una devaluación en torno a 3.5, 4%, que es un ritmo normal de devaluación, yo creo que es algo perfectamente alcanzable. Debería ser un año más normal a lo que vivimos en el 2020, por supuesto, una caída drástica, compensada, más que compensada por una recuperación enorme, arriba del 10%. Y obviamente en la medida en la cual ha crecido tanto la economía en el 2021, eso te da una base muy alta para seguir creciendo en el 2022. Esto es a nivel macro. A nivel micro me preocupa el tema, ¿verdad?, de la calidad del gasto, el tema de la inflación, porque a pesar de que se haya logrado un incremento del salario mínimo en julio del 2021, que viene una segunda parte, no hay que olvidarnos de esto, en enero viene una segunda mucho más pequeña, viene una pequeña parte complementaria al ajuste que se había negociado, eso ayudará un poquito, pero todavía por el nivel bajo de los salarios y el nivel alto del costo de vida, si vemos el salario, el promedio de los salarios mínimos del sector privado no sectorizado, 15.600 pesos, y lo comparamos
con el costo de la canasta básica de los hogares más pobres, 23.300 pesos, vemos que todavía hay una brecha considerable entre ingresos y costo de la vida, y esto es lo que tarde o temprano obliga, ni siquiera a un punto de vista fiscal o económico, sino probablemente un punto de vista político y social, plantear de nuevo la agenda de reforma, porque sabemos que no podemos mejorar el sector salud sin mejorar el tema de la seguridad social. Sabemos que no podremos tener pensiones dignas si no modificamos la ley de seguridad social, y eso obviamente son grandes temas que por lo menos, y ahí completamente de acuerdo con Antonio, yo creo que es importantísimo que no demoramos más el inicio de las discusiones. Yo creo que eso es lo que está previsto para el primer trimestre, empezar las discusiones de las reformas en el seno del Consejo Económico Social. Hay que hacerlo, si no va a ser imposible crear el relato y pudiéramos entonces correr el riesgo de terminar este mandato de 4 años sin haber alcanzado mucho de las reformas, y esto creo que a plazo nos quitaría oportunidades. Bueno, muy agradecido de su participación aquí en este programa especial de fin de año de Propuesta de la Noche. Yo espero haber satisfecho las expectativas de nuestros amigos televidentes, tanto en el país como en el extranjero. Hemos estado con Antonio Siriaco, que es vicerrector de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un amigo frecuente también de Propuesta de la Noche, y con nuestro editor económico Henry Ebrard, abordando no solamente los hechos de interés que en materia económica ocurrieron durante este 2021, sino también las expectativas que tenemos para este 2022. Muy agradecido, muchísimas gracias, y a los amigos televidentes yo creo que debemos extenderles nuestras más cordiales felicitaciones de Navidad y Año Nuevo, que realmente nos sigan, no solamente aquí por Digital 15 de 6 a 7 de la noche, de lunes a viernes, sino también a través de nuestro portal digital, lapropuestadigital.com, un medio alternativo de reciente salida, pero que ya se está posicionando dentro del interés colectivo, no solo de los dominicanos, sino también tenemos registro de audiencia, de seguimiento a nivel internacional. Así que, Antonio, agradecido, y don Henry, gracias. Un abrazo a ambos. Muchas gracias, muchas bendiciones, felicidades. Igualmente, felicidades. Gracias, bye bye, chao. Ok.